Pues buenos días nuevamente a todos. Nos vemos nuevamente hoy para continuar con la temática que tiene que ver con inteligencia de mercados internacionales. Y la semana inmediatamente anterior estuvimos desarrollando algunos conceptos y algunos aspectos que tienen que ver con los componentes o las áreas importantes que se ven dentro de la inteligencia de mercados internacionales. Entonces, voy a compartirles pantalla para que puedan apreciar la presentación. ¿Ya la pueden ver? Sí, profe. Ok, gracias. Ok, entonces, la semana anterior estuvimos hablando, digamos, del concepto de lo que era inteligencia de mercado, pues, pues, sacamos a relucir que, digamos, que es un proceso que es sistemático, que consiste en reunir, analizar, proveer y aplicar información sobre el ambiente de mercado. Pero también dijimos que es una disciplina de la gestión estratégica que permite mediante mucha información conocer a profundidad el mercado y cómo es el desempeño de la misma empresa dentro del mercado. Entonces, eso fue, digamos, algunos de las definiciones que estuvimos analizando la semana anterior y también estuvimos analizando que cuando hablamos de inteligencia de mercado se incluyen tres grandes disciplinas. Primero, la inteligencia de negocios. Segundo, la inteligencia competitiva. Y tercero, la investigación de mercado. Y estuvimos analizando cada una de ellas y cuáles eran los componentes que le daban a la inteligencia de mercados. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando hablamos de inteligencia de mercado y nos veíamos en el video cuando el expositor, el panelista lo estaban entrevistando y decía que la inteligencia de mercados es compleja porque requiere de inversión, o sea, requiere de análisis mucho más profundo que se queden en una investigación de mercado simplemente o en una inteligencia de negocio, no, sino que ahí confluyen esas tres grandes disciplinas para poder sacar ventaja de lo que es la inteligencia de mercados. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, uno de los componentes, una de las tres disciplinas, que es la inteligencia de negocio, ahí en la inteligencia de negocio lo sirve exclusivamente para analizar el mismo negocio. O sea, es información del mismo negocio que tiene que ver con las ventas, con sus clientes, con proveedores. ¿Por qué? Porque a partir de allí es que se va a fortalecer la estrategia que tiene que ver con la investigación de mercados internacionales. Entonces, dentro de la inteligencia de negocio o la inteligencia de negocio le sirve a la empresa para conocer su desempeño, cuál es su segmentación, la satisfacción de su mercado. ¿Qué quiere decir? Que todos esos análisis se hacen desde la información que provenga de del mismo negocio. Pero también existe la otra disciplina que es la inteligencia competitiva, que ya va más ligada al análisis de la competencia. O sea, cuáles son los planes, cuáles son las estrategias, a qué segmento va dirigido, digamos, cuál es su posicionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos analizando qué, a la competencia para poder sacarle provecho y proyectar nuestras estrategias. Pero también la inteligencia de mercados necesita de la investigación de mercado. ¿Por qué? Porque también necesita analizar al cliente, o sea, qué opina el cliente respecto al producto mío, al producto de la competencia y cuáles son sus necesidades, cuáles son las tendencias, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Entonces, si digamos, combinamos esas tres grandes disciplinas, nace lo que es la inteligencia de mercados internacional. ¿Qué quiere decir? Como su nombre lo dice, es inteligencia, o sea, va mucho más allá de una simple información que la empresa pueda tener, ya sea de sus clientes, ya sea de la competencia o del consumidor potencial o el consumidor que ya tiene en el mercado. Ahí es donde ya necesitamos comenzar a conocer digamos, el papel que juega la inteligencia de mercados
internacionales. Entonces, digamos, cuando hablamos de la inteligencia de mercados internacionales, permite estudiar el contexto internacional para adaptar las estrategias de la empresa al destino de sus productos o servicios. Dice que existen diversas formas de acceder a esta información, desde realizar investigaciones más profundas, o se puede hacer a través de la información que nos da la Internet. Entonces, cuando hablamos de inteligencia de mercados internacionales, miren que aquí lo que le sirve a la empresa es, ok, vamos a analizar el contexto internacional y cómo nosotros como empresa podemos adaptarnos a ese contexto internacional a través del producto, el servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, para eso es lo que sirve la inteligencia de mercados internacionales para aquellas empresas que quieran incursionar en esos mercados, en esos nuevos mercados, y que tienen que ser, digamos, y que van ligados exclusivamente a mercados internacionales. Entonces, allí es donde miren que juega un papel muy importante la investigación de mercado, la inteligencia competitiva, etcétera, 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 que son las tres grandes disciplinas que habíamos analizado anteriormente. Dice que, ¿quién me puede leer? A ver, y me explica un poquito qué dice allí, o qué se entiende desde la diapositiva. ¿Quién? Bueno, inteligencia de mercados internacionales. El éxito de un producto en el mercado local no garantiza que tenga el mismo comportamiento que otro internacional. Luego de la apertura económica, el que transmitió el gobierno fue el de dirigir el crecimiento del país con base en las exportaciones. Sin embargo, este camino puede traer riesgos si la empresa que decide hacerlo no cuenta con una visión clara de hacia dónde dirigir su producción. Ok, que podemos comprender del papel que juega la inteligencia de mercado dentro de este contexto. Pues, profesor, Ajá. que como bueno, claramente está diciendo ahí, no se garantiza que esa empresa tenga el mismo éxito que tiene a nivel nacional en el internacional. Y Ajá, sí, claro, así, muy bien. Entonces, como nos dice allí la diapositiva, y es que puede que o que la empresa tenga un producto exitoso en el mercado nacional, o sea, que sea muy apetecido y que sea muy vendido digamos, en el mercado nacional. Eso no quiere decir que ese producto con esas características digamos, tenga el mismo éxito en mercados que son internacionales. Entonces, eso no es garantía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es donde entra la inteligencia de mercados internacionales para conocer, para saber si verdaderamente el producto que yo estoy ofertando a nivel nacional pueda tener éxito a nivel internacional. Y el país, después de ese gran proceso de profundización de nuestra apertura económica, allá después de los años 90, cuando el país ya sale un poco a nivel internacional y que, digamos, se deja atrás un poco ese proteccionismo de nuestra economía, comienzan unos nuevos retos para las empresas que son nacionales. ¿Por qué? Porque el país quería crecer tomando como base las exportaciones. ¿Qué quería decir? Que ya tenía una visión clara de que el país iba a depender de sus exportaciones. Que tuvo éxito o no ha tenido éxito, pues ya es digamos, otro aspecto. Aquí lo que nos interesa es que en ese camino muchas de las empresas quisieron llegar a mercados internacionales y no lo pudieron lograr porque verdaderamente no crearon una estrategia en base, teniendo, digamos, como base, como cimiento, la inteligencia de mercados internacional. ¿Por qué? Porque desconocían muchos aspectos
digamos, que tenían que ver con el mercado internacional, con los gustos, con las preferencias, sus potencialidades, si verdaderamente podrían llegar a tener digamos, a realizar ese tipo de incursiones en los mercados internacionales. Entonces, a partir de allí, Colombia entra en un camino de internacionalización de su economía y las empresas tenían un papel fundamental porque debían generar sus estrategias. Entonces, siguiendo así, entonces, cuando hablamos de inteligencia de mercado, como dice allí en la diapositiva, es una capacidad eh, dinámica asociada al aprendizaje organizacional que permite la ejecución de procesos relacionados con la obtención, almacenamiento, análisis y asignación de información relevante del mercado internacional. Sin embargo, la información debe interrelacionarse de forma sustancial con los departamentos para impulsar el desarrollo de productos y servicios percibidos con un valor agregado superior frente a los de la competencia. Entonces, miren, mire ya teniendo un concepto mucho más profundo de lo que es la inteligencia de mercados internacionales, miren que cuando hablamos de la inteligencia de mercados, ya sea local o nacional, también hay un proceso de ¿qué? De obtención, almacenar, analizar y digamos, generar estrategias relacionadas con la información. Entonces, ya aquí la información no va a estar relacionada ¿qué? Con el contexto local o nacional, no. Ya aquí la información está ligada a ese mercado internacional, es decir, a la competencia internacional, a mis clientes internacionales o mis potenciales clientes internacionales. Entonces, para que pueda dar fruto, o sea, para que pueda dar efecto, digamos, esas estrategias deben nacer digamos, de el uso de esa información para todos los departamentos de la empresa. Quiere decir que todos los departamentos de la empresa tienen que estar inmersos dentro de la estrategia internacional de las empresas, partiendo de toda esa información que surge desde la inteligencia de mercados internacionales. ¿Por qué? Porque a nivel internacional la competencia es mucho más fuerte. O sea, cuando una empresa decide incursionar en mercados internacionales, sabe que se va a enfrentar a grandes competidores. Entonces, no es fácil. Entonces, no es fácil. Entonces, ¿qué ocurre si en un momento determinado una empresa decide incursionar en mercados internacionales, pero no hace una investigación de mercado, no hace inteligencia competitiva? ¿Ya? Entonces, eso va a terminar no dando digamos, no dando los frutos porque hay que analizar muy bien ese tipo de aspectos para poder entrar a esos mercados internacionales. Entonces, puede que una empresa que tenga grandes utilidades a nivel local, como decíamos ahorita, a nivel local sea exitosa. Y si es exitosa, puede que tenga una capacidad instalada, que tenga alta tecnología, que tenga unos costos competitivos, que su producto sea de calidad. Entonces, esa empresa, entonces ahí sí dice, ok, entonces, a partir de esta información, ya yo tengo el conocimiento y ya yo sé que si tengo la capacidad de poder exportar. Entonces, a partir de allí, esta información hace parte de qué disciplina. Entonces, mire que digamos, esta diapositiva lo que está expresando parte de qué? Del mismo negocio. O sea, es saber, inicialmente saber si tengo la capacidad instalada, o sea, si verdaderamente puedo producir una gran, valga la redundancia, producción, ¿para qué? Para poder pensar en exportar. ¿Será que tengo la tecnología? ¿Será que mis costos son competitivos? ¿Será que mi producto es de calidad? ¿Será que puedo producir más de lo que el mercado compra? Entonces, estos son análisis, si miramos atrás, en estas tres disciplinas, ahí estamos hablando de qué? De inteligencia de negocio. Entonces, ahí es donde parte nuestro deseo o el deseo de una empresa de querer exportar.
¿Por qué? Porque posiblemente ya el mercado nacional le quedó pequeño, posiblemente ya a nivel nacional el precio que están pagando los clientes no es atractivo para la empresa, pero como yo tengo como la empresa desde la inteligencia de negocio se da cuenta que cuenta con capacidad instalada, que tiene tecnología, que sus costos son competitivos, que su producto es de calidad, entonces ahí ya sí puede comenzar a pensar en que tiene esa capacidad o de poder poner sus productos a nivel internacional. Entonces, dar ese paso ya para vender a nivel internacional desde Colombia, digamos que no es fácil, o sea, es una tarea que requiere de mucho trabajo, requiere de mucho estudio, requiere de mucho análisis y como lo dice allí, ¿cuál es la clave de ese proceso de internacionalizar la empresa? La información. Entonces, aquellas empresas que cuenten con una digamos, una mayor información tendrán, digamos, un paso adelante frente a otras empresas. Pero recuerden que la información por sí solo no da, digamos, no lo es todo. Pues la información tiene que, digamos, tiene que pasar o tener un proceso de convertirse información a qué? A cuando hablamos de ahí, de ese paso, hay datos, hay información y hay qué? Hay conocimiento. Entonces, claro, las empresas tienen muchos datos. Esos datos los pueden convertir en información y esa información la pueden convertir en qué? En conocimiento. Entonces, cuando ya esa información se convierte en conocimiento, que la empresa ya sabe qué hacer con procesos, ya sabe qué hacer con todas las áreas que están inmersas dentro de ella, así ya puede decidir tener un futuro dentro de ese mercado internacional. Entonces, cuando ya una empresa decide, pues miren, ok, tenemos que decidir cuál es, tenemos que decidir si tenemos las capacidades de poder exportar. Ok, entonces ya si nos damos cuenta que sí podemos, entonces ya ahora sí necesito más información relacionada con qué, con la competencia internacional. Necesitamos más información relacionada con ese consumidor internacional. Entonces, ahí ya estoy marcando el rumbo de lo que será que esa internacionalización. Entonces, cuando ya el producto logra entrar en el mercado internacional, hay algo también fundamental y es que la permanencia en ese mercado internacional. Entonces, a partir de ahí entonces miramos que la investigación de mercado, entonces si tenemos en cuenta solo la investigación de mercado es para un momento específico. En cambio, la inteligencia de mercados internacionales debe ser constante. Digamos, esa es una diferencia entre lo que se concibe como la investigación de mercado, que también es fundamental, y lo que es la inteligencia de mercados internacionales, que juega un papel mucho más allá de la investigación de mercado. Entonces, ¿qué dice ahí? A ver, ¿qué me pueden decir con respecto a ese gráfico o a esa imagen que está allí? Cristian, Yader, Joan, Rosa. A ver, ¿qué me pueden decir? Profe, según lo que se ve en el cuadro, en ese gráfico, Ajá. dice que hay una evolución de los mercados. ¿En qué Ajá. sentido? En que generó mayor ingreso en competencia global y se creó un nuevo modelo de mercado global. Se mejoró los mercados de plazos de entrega, que hay menos plazos de entrega y el mercado es más sofisticado. Ok, ¿quién más nos quiere decir algo en relación a Profe, que a esto? través de la inteligencia de los mercados internacionales, pues el mercado ha tenido una evolución conforme a los años y ha permitido de que todas estas cuatro variables que se presentan en la imagen, pues cada día se van desarrollando y evolucionando conforme a todo lo aprendido que se ha recopilado a través de la inteligencia de mercado. Es decir, que ese mercado, o sea, se ha evolucionado con la apropiación de todos esos conocimientos que han
adquirido a través de todos esos años. Ok, muchas gracias, muy bien. Entonces, como nos decían los compañeros, los mercados han evolucionado, o sea, ya los mercados digamos, y seguirán evolucionando, o sea, dentro de 2, 3, 5 años, 10 años, los mercados ya no serán los mismos, o sea, dentro de un año, dentro de 2 años ya, o sea, los mercados ya no van a ser los mismos, y así han evolucionado. Entonces, ¿por qué han evolucionado? Porque, por ejemplo, ya los consumidores son más exigentes, ¿sí? Entonces ya las empresas, por ejemplo, las empresas que nos van a comprar o nos van a comprar si nos va a comprar una empresa, entonces ya requieren de qué, de que los plazos en la entrega de esa materia prima, de esos insumos, sea menor. ¿Por qué? Porque como la tecnología ha avanzado, ahora es mucho más fácil entregar productos y la competencia también se vuelve global, que quiere decir que ya yo no estoy compitiendo, o nuestro mercado, o nuestras empresas no están compitiendo en un mercado netamente local, sino que ya encuentran cualquier competidor internacional, y eso ha hecho que las empresas generen nuevos modelos, ¿ya? Desde el negocio, pero también que haya innovación ¿en qué? En el mercado. Entonces, y a partir de allí se crean nuevas estrategias, nuevas formas digamos, de productos, y la inteligencia de mercado juega un papel fundamental dentro de todo ese contexto que tenemos allí en la imagen. Entonces, miren que, entonces por eso es más importante decir, Disculpe, ajá, claro. ahora que está diciendo eso, en los nuevos modelos de mercado o las nuevas estrategias serían más que todo lo que está pasando en Estados Unidos con la entrega de drones, que la empresa Amazon ya está utilizando unos drones para poder enviar el producto al cliente, para que sea más automatizado, robotizado, todo sea coordinado y sea en menos tiempo y todo así. Exactamente, eso tiene que, mire, y eso tiene que ver con las estrategias de mercadeo. O sea, ya la entrega ya se hace una de forma diferente. Mire que ya el mercadeo entonces, se hace de qué, de una forma diferente. Un momento, ya regreso. Ok, entonces, continuando, entonces lo que nos acaba de decir el compañero, miren que empresas como Amazon van, o sea, utilizan la inteligencia de mercado, y por eso le llevan ventaja a otras empresas. Entonces, esas empresas son las que van a, ¿qué? Las que van a permanecer en el mercado, y por eso ellas digamos, digamos, van delante de todas aquellas empresas que de pronto posiblemente no pueden tener esa tecnología o esos nuevos modelos de mercado. Eso lo hace más eficiente, más competitivo. Pero ¿de dónde obtienen esos grandes resultados? De la inteligencia de mercados. Y cuando ya ellos quieran incursionar en mercados internacionales, también parte de qué? Pues ya ahí tiene que ver la inteligencia de mercados internacionales. Entonces, ¿cuál es la metodología que se utiliza en la inteligencia de mercados internacionales? Entonces, hay que tener digamos, como todo, digamos que toda estrategia que vaya a realizar la empresa debe partir de una formulación de problemas y objetivos. O sea, ¿cuál es el problema que vamos a solucionar? Y cuáles son los objetivos relacionados con la solución a ese problema que estamos necesitando. Entonces, las empresas deben partir de allí. Cuando deciden hacer investigación, inteligencia, mercados internacionales, tienen que buscar la forma o plantear cuál es el problema y qué van a, digamos, y cuáles son esas actividades, estrategias que van a desarrollar para poder solucionar el problema. También hay que conseguir información, y hay muchas fuentes disponibles. Entonces recuerden que cuando hablamos de inteligencia de mercados, tanto nacional o internacional, la información es clave. O sea, lo clave allí es
la información, pero más que la información solamente de manera bruta, no. Viene algo que más adelante, que es el 4, que es el tratamiento de la información. Ahí es donde juega un papel fundamental los que hacen inteligencia de mercados. Pero antes de poder hacer ese, digamos que antes de poder hacer esa recogida viene, ok, pero ¿en cuánto tiempo vamos a desarrollar esa estrategia o esa información o toda esa planeación que tenemos, en cuánto tiempo lo vamos a lograr? Después sí viene lo que es ya recoger la información y tratar la información. Ahí tenemos que, ahí sí hay que depurar la información, o sea, hay que identificar qué información sirve, qué información no sirve, se debe codificar para poder introducirla en los software. Se hace la tabulación y después lo más importante, se hace el análisis de la información. A partir de allí ya se tiene que hacer un informe final para sacar conclusiones y determinar si verdaderamente estamos en la capacidad o la empresa está en la capacidad de poder incursionar en ese mercado internacional. Digamos que esta es la metodología como tal, o sea, cómo se hace. Pero cuando ya vamos al proceso como tal digamos, para qué sirve la inteligencia de mercados internacionales, la forma como se hace es primero entender la posición de la empresa. Recuerden que todo parte de la inteligencia de negocios. Cuando hacemos inteligencia de negocios es porque queremos entender las características y las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas desde la empresa, desde la posición de la empresa. Entonces, por eso es que aquí es donde la inteligencia de negocios es fundamental. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, ¿de dónde parte, digamos, dónde se fundamenta esa inteligencia de mercados internacionales? Y es conocerse a la empresa. ¿Okay? Toda la información que la empresa tenga sobre ella y sobre el contexto es importante para poder comenzar a tomar la decisión de si incursionar o no en mercados internacionales. A partir de ahí, de esa decisión, ok, pues ya sí queremos y tenemos todas esas fortalezas para poder exportar nuestro bien o nuestro servicio. Entonces, ahora sí hay que identificar qué producto es el exportable, porque posiblemente todos los que tú o todos los que la empresa ofrece no van a ser exportables. ¿Por qué? Porque puede que en algunos no sean competitivos a nivel internacional, pero hay productos donde sí puede ser competitivo y lo puedes comenzar a exportar. Entonces, ahí ya sigue siendo, digamos, acá cuando hablamos desde este segundo fase de este proceso, seguimos hablando de inteligencia de ¿qué? De negocios, porque todavía seguimos analizando el mismo negocio, pero ya hemos tomado la decisión de comenzar a exportar o ver la posibilidad de exportar. Entonces, ok, entonces ya tengo que identificar qué producto va a exportar. Entonces ahí sí, ahí tenemos que definir el producto, identificar la partida arancelaria, desarrollar una ficha técnica y mejorar presentación del producto, para qué sirve, cuáles son sus aplicaciones. Entonces ya ahí estamos conociendo al producto que se va a exportar. En cambio acá, en el 1, está analizando a la empresa como tal. Y acá ya es a el producto. Entonces, viene lo que es identificar su mercado objetivo. Ok, no, disculpe. Antes es analizar y determinar mercados potenciales. Entonces ya, okay, entonces ya yo tengo que comenzar a buscar los países a los cuales podría estar exportando ese bien. Entonces ya ahí comienza el papel de lo que es la investigación de mercado. Entonces partimos de la inteligencia de negocios cuando se decide o cuando se conoce internamente fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, identificamos el producto y después viene el papel de lo que es la investigación de mercado. Entonces, investigación de mercado, ¿qué? Cuando se habla de lo que es, cuál es ese mercado potencial. Entonces, ¿cuál es el mercado potencial para poder llegar
a esos mercados que todavía no sabemos. Entonces aquí en la 3 ya hablamos de lo que es la investigación de mercado. Entonces buscamos oportunidades de acuerdo a la demanda. Entonces ya buscamos información también de la competencia y entramos ya en la inteligencia competitiva. Entonces miren, por eso es que las 3 grandes disciplinas tienen que unir para poder hacer provecho de lo que es la inteligencia de mercados internacionales. Entonces, ya después de que se analizan los mercados potenciales, se tiene que identificar cuál va a ser ese mercado objetivo al cual queremos llegar. O sea, a qué país verdaderamente queremos llegar o a cuáles países se va a llegar en relación a todas estas capacidades que ya se han obtenido. Entonces ya ahí sí se identifica ya el mercado objetivo. Y se comienza ya a analizar al mercado como tal. Entonces su tamaño, cuáles son las condiciones de acceso, cuáles son las condiciones del producto que requiere. Entonces, ahí ya yo identifico el mercado y después que se identifica, ya hay que entenderlo a profundidad. Entonces, miren que allí es donde, digamos, ese es el proceso que se debe seguir en relación a la inteligencia de mercados internacionales. Entonces, miren que ya hay que entenderlo a mayor profundidad, estudiar el mercado objetivo digamos, con unas mayores profundidades. Entonces, eso es lo que es la inteligencia de mercados internacionales. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún aporte? Todo claro, profe. Ok, listo. Entonces, continuando, entonces ya mire que aquí podemos entenderlo cómo se hace la inteligencia de mercados internacionales partiendo, tomando elementos de la inteligencia de negocios, de la inteligencia competitiva y de la investigación de mercados. Entonces, ¿para qué sirve entonces la inteligencia de mercados internacionales? Entonces, primero, o sea, para definir estrategias de comercialización. Y quiere decir, para poder crear las estrategias de comercialización de la empresa, necesita hacer inteligencia de mercados internacional. Negociar introducción del producto. Ustedes ya vieron, por ejemplo, negociación, digamos, negociación internacional y ven que, y ahí percibieron que desarrollar negociación internacional no es fácil, o sea, es bastante complejo. Por eso se requiere de buscar mucha información, analizar esa información para poder delinear también las estrategias. Y recuerden el video que nos vimos la semana anterior, donde el conferencista decía que el mismo producto que ellos vendían y que era muy fuerte en su contexto nacional, cuando ellos iban a hacer negociaciones internacionales, dependía mucho del tipo de cultura, del tipo de persona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y de dónde yo sé esa información? Cuando hacemos verdaderamente inteligencia de mercados internacional. Pero también sirve para el servicio postventa. Entonces, ¿cuál es? Ok, entonces, ¿qué servicios se requieren después que ya el producto esté en el mercado internacional y que el consumidor lo haya adquirido? Entonces, todo eso surge, toda esa información o todo eso se convierte en fundamental desde la inteligencia de mercados internacional. Entonces, ¿cómo se hace entonces para pasar de lo que es la información de mercado a qué? A la inteligencia de mercado, o las diferencias esas entre información de mercado e inteligencia de mercado. Entonces, digamos que cuando hablamos de información de mercados, la información de mercado es muy general. En cambio, la inteligencia de mercado es más específica. La información de mercado es menos costosa. Quiere decir que cualquier persona puede tener acceso a ella y posiblemente no le vaya a costar nada. En cambio, cuando se hace inteligencia de mercado, ya la información es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque como dice aquí, como dice antes, la información es mucho más específica. Entonces, si es una información más específica, lo más probable es que tengas que comprar esa información. Entonces, por eso es que es más difícil de adquirir
y menos disponible en fuentes públicas. ¿Por qué? Porque hay empresas a nivel nacional e internacional que se dedican a hacer eso. Ok, recopilan información, pero ¿qué? Y después la venden. Y esas empresas tienen muchas fuerzas a nivel local, nacional e internacional, porque de ello, a eso es lo que se dedican, a buscar información y a vender información. Por ejemplo, también la información de mercados es más útil para actores menos sofisticados. En cambio, cuando hablamos de inteligencia de mercado, es para actores más experimentados. O sea, la utilizan aquellas personas o aquellas empresas que tienen más experiencia porque saben, porque saben la importancia que juega la inteligencia de mercado. Entonces, y la inteligencia de mercado es fundamental, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de la información, podemos tener mucha información de mercado y que esa información puede que sea, ¿qué? Perecible, o sea, digamos que es, no deduce tanto, o sea, no se deduce tanto de esa información. En cambio, cuando hablamos de inteligencia de mercado, es información que es mucho más valiosa, porque es mucho más específica, porque se analiza con mayor profundidad. Y, por ejemplo, la inteligencia de mercado es menos formal y sujeta a, ¿qué? A confirmación. En cambio, esta información de mercado es comprobada. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo, como todo el mundo tiene acceso a ella, es información que ya se comprueba. En cambio, esta inteligencia de mercado constantemente tú tienes que estar confirmándola y traduciéndola a lo que quiere la empresa en relación a mercados internacionales. Y como dije ahorita, o sea, esta inteligencia de mercado es vendible a un precio más alto. ¿Por qué será? O sea, ¿por qué la inteligencia de mercado cuesta más? ¿Qué piensan ustedes? Profesor, cuesta más por lo que ahí mismo dice de que es más difícil de conseguirla y porque es más específica, en el sentido de que se adapta a lo que cada empresa o la necesidad de cada empresa. Entonces, por eso suele ser más difícil de encontrarla, suele ser menos disponible la información que uno está requiriendo. Entonces, por eso hoy en día se crean páginas destinadas a este tipo de información. Muy bien, muy bien. Así es, así es. Entonces, como nos dice el compañero, y es que, ¿por qué tiene un precio más alto? Porque allí, o sea, no es información cualquiera, no. Es una información que se convierte en conocimiento. Es decir, que es una información que es mucho más valiosa. Es más valiosa, como dice allí, para la toma de decisiones, porque posiblemente yo puedo ver mucha información, pero si no tengo la capacidad de poder analizar esa información, se queda allí. O sea, no va a ser útil. En cambio, si yo digamos, si se logra concebir como una información que le va a servir a la empresa para poder llegar a mercados internacionales, esa información indiscutiblemente te la van a vender y va a tener un precio más elevado. Entonces, si tú quieres, o si la empresa quiere incursionar en mercados internacionales, a través de la inteligencia de mercado lo puede hacer, pero debe saber la empresa que va a hacer que le va a costar mucho más dinero. Entonces también, ¿cómo parte desde la investigación de mercado a la inteligencia de mercado? Entonces, como decíamos ahorita, claro, hay una gran diferencia entre lo que es la investigación de mercado y la inteligencia de mercado. Y esta investigación de mercado es fundamental ¿para qué? Para la inteligencia de mercado. Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando hablamos de investigación de mercado, recoge información en un momento en particular y digamos que no requiere de un análisis mucho más profundo. En cambio, la inteligencia de mercado es un proceso continuo de búsqueda y análisis de información. ¿Qué quiere decir? Que si mi empresa decide hacer inteligencia de mercados, es porque constantemente va a estar analizando información, buscando información. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Entonces, ¿para qué? Para tomar decisiones y desarrollar sus planes estratégicos. Entonces, cuando hablamos de investigación de mercado, claro, también sirve para tomar decisiones, pero
Normalmente, cuando hablamos de investigación de mercado es para tomar decisiones en términos de mercadeo. En cambio, la inteligencia de mercado me sirve para tomar decisiones en relación al cliente, pero también para generar planes estratégicos. Entonces, miren esa diferencia en la utilidad de esa información. Entonces, principalmente, la investigación de mercado, como dice aquí, utiliza información de demanda, quiere decir, del cliente. Okay. La investigación de mercado principalmente está ligada a conocer al cliente, sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, digamos, su forma de pago, cómo compra, qué compra, a qué precio compra. Eso es que cuando hablamos de investigación de mercado. En cambio, cuando hablamos de inteligencia de mercado, no solamente estamos analizando la demanda, también la inteligencia de mercado analiza la oferta, que quiere decir la competencia, pero también analiza el entorno del mercado. Entonces miren que la inteligencia de mercado va mucho más allá. Entonces, la investigación de mercado es un poco más reducida, es importante, no quiere decir, claro, la investigación de mercado es muy importante para los negocios y más si quieren incursionar en mercados internacionales. ¿Por qué? Porque a partir de allí ya yo sé o la empresa sabe si el producto va a tener demanda. Lo importante es de la investigación de mercado, pero cuando hablamos de inteligencia de mercado va mucho más allá. Entonces ya hablamos de demanda. Por eso es que esta inteligencia de mercado requiere de la investigación de mercado porque requiere de información o de análisis de demanda. Pero además de eso, de oferta y del entorno del mercado. Entonces, cuando hablamos de investigación de mercados, digamos, se ocupa de resolver problemas que ya se han presentado. En cambio, la inteligencia de mercados también tiene en cuenta amenazas y es más prospectiva, que quiere decir que a partir de los resultados que se hallen en la inteligencia de mercado, pues la empresa puede ¿qué? Proyectar su futuro. Entonces miren que la importancia, la importancia que tiene la inteligencia de mercados y más en aspectos que son internacionales. Entonces, cuando hablamos de investigación de mercados, todos lo hacen. Entonces, todas las empresas, para poder incursionar en cualquier mercado, ya sea local, nacional o internacional, hacen investigación de mercado. En cambio, la inteligencia de mercados, por ser más costosa, por ser más específica, por ser más profunda, no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque posiblemente no todos tienen esa capacidad económica para poder desarrollar. Entonces, eso es lo que hace lo que hace diferente a muchas empresas. Entonces, ahí ya hay empresas que se vuelven más competitivas porque hacen inteligencia de mercados, ya sea local, nacional o internacional. Entonces nace una pregunta, ok, ya es desde otra óptica, pero ¿por qué las empresas deciden internacionalizarse? O sea, ¿cuál es el interés? ¿Qué creen ustedes? A ver. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? No le escuché, te disculpo. La que está allí o sea, ¿por qué las empresas deciden internacionalizarse? Entonces, recuerden, cuando hablamos de internacional, la internacionalización de las empresas requiere de un proceso más dinámico, o sea, es mucho más complejo. Los riesgos de que una empresa quiebre cuando, digamos, ¿por qué? Porque decide internacionalizarse. Entonces, ¿por qué las empresas, digamos, lo quieren hacer? ¿Y por qué más empresas cada día buscan mercados internacionales? ¿Qué los motivará? Profe, pues yo considero que más que todo las empresas deciden internacionalizarse es porque buscan un crecimiento y más que todo que su marca o no sé si desde el punto de vista de emprendedor quiere que sea reconocida en esos mercados, pero a veces por no conocer estos términos de una buena inteligencia de mercado, llegan a que estas empresas o pymes
tengan ese declive y tengan como ese crecimiento o no tengan esa buena imagen que ellos estuvieron pensando en su momento. Entonces, considero que para hacer una buena internacionalización hay que primero tener unas buenas bases de la información que se va a conseguir para primero hacer esa internacionalización. Entonces deciden hacer eso, sí, más que todo como incrementar sus ingresos y tener como una buena, ¿cómo le digo? O sea, estar ubicada en varias partes, crear o expandirse, pero más que todo, esa pregunta creo que va a raíz de una buena inteligencia de mercado y en cuanto no se estructure bien, pues eso llegaría a eso que usted comentó de que lleguen a una quiebra, a una decaída. Muy bien, exactamente. O sea, las empresas en su afán de generar mayores ingresos deciden que internacionalizarse. ¿Por qué será? Porque lo que ocurre es que cuando hablamos de mercados internacionales, existen muchos mercados internacionales, o sea, hay diversidad de clientes en los mercados internacionales, pero hay algo muy importante, los ingresos. Entonces, cuando hablamos de empresas, muchas veces el mercado local no es tan atractivo como mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo? No, disculpe, profe. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de internacionalizarse es que a nivel internacional puede que sea más atractivo que los mercados locales. Por ejemplo, ¿por qué será que el banano tipo exportación o el plátano tipo exportación se deja, es especial? ¿Por qué? Porque el precio internacional que se paga por ese banano, por ese plátano, es mucho más elevado. Entonces, el camarón, por ejemplo, los camarones que son nacionales normalmente no son tan grandes. ¿Por qué? Porque los mejores, o sea, los de mayor calidad, se dejan en un mercado internacional porque ese mercado es mucho más atractivo, es mucho más rentable. Entonces, esa es una de las cosas porque porque las empresas que deciden internacionalizarse. Entonces, a partir de allí, cuando ya una empresa decide internacionalizarse, tiene que buscar las formas de cómo poder llegar a esos mercados internacionales y ahí es donde aparece la inteligencia de mercados internacionales. Entonces, vamos a ver algo, y es que una de las cosas que se deben analizar cuando se habla de inteligencia de mercado internacional es la información, ¿sí o no? Hemos hablado de que la información es fundamental cuando se habla de inteligencia de mercados internacionales. Y dentro de todo ese proceso hay que analizar muy bien al país. O sea, inicialmente al país. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer un análisis de, por ejemplo, cómo se han comportado las exportaciones de Colombia. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar información relacionada con la economía del país, siempre deben ir a a las fuentes, digamos, fidedignas, o sea, donde verdaderamente hay información que digamos, es real, pero también está soportada por el gobierno. Entonces, cuando hablamos de estadísticas, siempre ustedes van a tener que ir a el DANE. Entonces, aquí en el DANE, pues encontramos información de todo tipo, de comercio internacional, de comercio nacional, de precios, de producción, de servicios, de transporte, de salud, pobreza, población, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
por ejemplo, cuando nosotros vamos a analizar productos, entonces, ok, tenemos una idea, pero ¿qué ¿será que nuestra empresa que se dedica a fabricar calzado sí se exporta calzado desde Colombia o hacia dónde se exporta? Entonces, hay que comenzar a analizar esas circunstancias para poder determinar en qué mercado vamos a terminar produciendo o vendiendo la mercancía que fabrica la empresa. Aquí, por ejemplo, en comercio internacional, hay exportaciones y también importaciones. Entonces, cuando hablamos de exportaciones, bueno, hay algo muy importante y es que, por ejemplo, desde este año, ¿qué ha pasado con las exportaciones? Digamos que este año las exportaciones se han reducido, pero por las condiciones internas, por las condiciones también de los demás países. Entonces, miren que en estos meses, aquí en estos meses desde febrero, bueno, de marzo a abril, en marzo y abril fueron que cayeron las exportaciones de nuestros productos. ¿Qué quiere decir? Que allí se vio afectada por lo que se vive actualmente a nivel internacional. Acá donde dice anexos, los podemos encontrar cada uno de los anexos relacionados con estas estadísticas. Pero si nosotros queremos analizar, por ejemplo, las exportaciones en una serie histórica, podemos quedar aquí. Por ejemplo, si queremos conocer las exportaciones exclusivamente de café, carbón, petróleo, derivados, ferroníquel y no tradicionales, podemos obtener la información aquí. También puede ser según capítulos del arancel. Entonces, si conocemos cuál es digamos, el arancel o el código arancelario, podemos obtener cuáles son las exportaciones relacionadas con ese producto en este. Acá, por ejemplo, la tenemos según el destino. ¿Qué quiere decir? Si yo abro aquí, según el destino de las exportaciones, vamos y lo abrimos, miramos digamos, en términos de destino, hacia dónde van nuestras exportaciones, hablando desde el contexto de Colombia. Mirando aquí, vamos a poner acá los últimos años, vamos a poner los últimos. Miren, desde 2000, si analizamos aquí desde 2011 al 2019, pues aquí podemos conocer cuáles son las exportaciones a cada uno de los bloques económicos o digamos, los principales países a los cuales exporta Colombia. Entonces, miren, ¿cuál es el país donde más exporta Colombia? ¿Cuál es? Como país, Estados Unidos. Entonces, si yo analizo el total de las exportaciones, que es cuál, por ejemplo, para el 2019, yo puedo decir, ok, para este 2019, el total de las exportaciones colombianas fue de 39.489 millones de dólares. Yo digo, ok, entonces, si yo quiero analizar, yo digo, ok, entonces vamos a ver Estados Unidos, ¿cuánto representa? Divido entre y me dan que a Estados Unidos exportamos casi el 30% de nuestros productos que se van a mercados extranjeros. Entonces, miren ahí la importancia que tiene Estados Unidos sobre qué, sobre nuestra economía. Entonces, ¿por qué dependemos mucho de lo que le pasa a Estados Unidos? Porque nuestras exportaciones en un tercio se van hacia qué, hacia ese país. Entonces, ese es uno de los primeros indicios que le dicen a usted
si verdaderamente ese mercado es atractivo o no es atractivo. Entonces, ¿será atractivo ese mercado donde todas nuestras exportaciones se van casi el 30% hacia allá? Entonces, ahí es donde comienza el papel importante relacionado con ¿qué? Con la inteligencia de mercados internacionales. Entonces, miren que la información por sí sola puede que resulte atractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque decir que el 29.2% de mis exportaciones son hacia Estados Unidos, digamos, lo más probable es que yo diga, ok, entonces mi producto se puede ir hacia ese país. Entonces, no, esa información puede que al inicio sea atractiva, entonces por eso es que hay que ir mucho más allá de esa información y comenzar a generar o buscar otro tipo de información. ¿Para qué? Para poder determinar, para poder identificar si verdaderamente digamos, ese mercado que aparentemente es atractivo resulta ¿para qué? Para mi producto. Y bajo esas condiciones, o bueno, y bajo esos parámetros, ¿qué condiciones requieren para poder llegar, para poder tener mi producto desde mi fábrica hasta qué? Hasta la empresa que me lo está o lo está adquiriendo. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental lo que tiene que ver con qué? Con la inteligencia de mercados internacionales. Entonces, la información, entonces podemos tener mucha información, ¿sí o no? Y encontramos mucha información en internet, pero la información hay que saber buscarla, la información hay que saber analizarla y hay que ir mucho más allá de la simple información que podamos estar analizando desde la perspectiva de una simple estadística. También, ¿qué puede ser? Pues, digamos, estamos analizando dónde podemos conseguir cierta información que puede ser útil ¿para qué? Para la toma de decisiones en relación a los mercados, a incursionar en mercados internacionales. Entonces, vamos a llevarnos esto para acá. Vamos a colocarlo aquí en su... Entonces, si le queremos analizar, pues miren, después de Estados Unidos, que es casi el 30%, le sigue Ecuador con el 5%. ¿De quién pensaría que digamos, nuestra producción o nuestras exportaciones, el 5% se iba a Ecuador? Y por ejemplo, México es el 3.6%. Entonces, miren, nuestro principal socio comercial, ¿cuál es? Estados Unidos. Después viene lo que es Ecuador, es muy importante México, y miren que Perú. Entonces, de esta forma, así podemos ir perfilando o cuáles podrían ser esos mercados objetivos potenciales para que, para que nuestros productos tengan presencia a nivel internacional. Entonces, a partir de una información que parece sencilla, así podemos tener nociones digamos, de lo importante que juega la información. Entonces, aquí ya no estamos analizando la información desde nuestras potencialidades, no, sino también desde las potencialidades desde la potencialidad del mercado, o sea, de la información que ya se tiene del mercado y de cómo, digamos, y de cómo el país ha tenido presencia en mercados internacionales. Entonces, posiblemente el 29.2% me dice que hay una gran posibilidad de que mi producto esté allí, pero pero entrando o analizando información más detallada, más específica, puedo determinar que mejor mi producto se vaya a México o que mejor mi producto se vaya para Ecuador. Entonces, no es simplemente... Profe, ¿va a decir algo? Claro. sí, o sea, por lo menos aquí estamos pues determinando lo que usted dice, el porcentaje que estamos entrando a los países, ¿cierto? Ya cuando usted se refiere a entrar más determinadamente, es ver qué 30% o al 5% de Ecuador, dónde entra nuestro producto, para dónde exportarlo. Porque puede que en el 30% no esté, puede que lo tengamos en el casi Exactamente. 4% de México. Es ahí donde uno entra, es decir, bueno, entonces hay que investigar en México si mi producto es rentable, si es comerciable y todo eso, ¿cierto? Exactamente. Ahí es donde radica la importancia de la inteligencia de mercado internacional y es que
Puede que ese 29.2% sea atractivo y que el país tenga unas muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero entrando más allá de la información, como nos lo dice el compañero, posiblemente dentro de ese 29.2% no está el producto que yo estoy exportando o es muy pequeño el nivel de exportación de mi producto. Entonces, ahí es donde radica el análisis de información y no solamente como una simple información allí plana que me diga, no, porque posiblemente mi producto sea más atractivo para Ecuador, sea más fácil llegar a exportar a Ecuador, o el cliente de Ecuador tiene unas características que son más semejantes a las mías. Digamos, los requerimientos del mercado son menores. Digamos, ahí ya puede que existan un convenio o un tratado que haga que el producto no, digamos, no pague aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, más que esa información, o analizar esa información mucho más de lo que nos dice la estadística plana y lo que nos dice el compañero es muy cierto. Entonces, ¿pero qué? Pero todo parte de analizar unos potenciales países y después sí entrar en cada uno de los países a través de técnicas que se utilizan en la investigación de mercados internacional. Entonces, Profe, allí, ajá, quería aportar algo con claro, respecto a dime. lo que está hablando, y esto es sobre lo que usted comentaba ahorita de la metodología de la inteligencia de mercados en el cuarto paso, que es lo importante de hacer una depuración para poder tabular toda esa información y recopilar lo que más nos sirve. Y también aquí esto aplica como ejemplo a lo que usted comentaba de la diferencia entre la información y la inteligencia de esta como tal. Entonces, aquí esto como tal más que todo va generalizada. Entonces, si aplicamos la inteligencia, pues vamos a utilizar esta información para dividirla y acercarla a más a lo que nosotros estamos buscando, que puede ser un producto X dentro de ese tipo de exportaciones que se realizan a Estados Unidos o a México. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Entonces, y eso es muy importante, o sea, ahí es donde radica la diferencia, como nos dice el compañero, la diferencia entre una simple información y llevar esa información verdaderamente a la inteligencia de mercados internacionales. ¿Por qué? Porque la información por sí sola existe mucha. Entonces, ¿quiénes tienen más éxito? Quienes convierten esa información en, en fuente o en base para sus estrategias competitivas y sus estrategias de internacionalización. Entonces, miren que existe mucha información relacionada con lo que es la investigación de mercado y con mercados internacionales. Pero esta información, digamos que como nosotros estamos desde una óptica más desde la academia, posiblemente no vamos a tener acceso a información que es mucho más específica, pero con la información general también podemos lograr grandes resultados relacionados con la inteligencia de mercados internacionales. ¿Por qué? Porque posiblemente una empresa quiera incursionar en mercados internacionales, pero si verdaderamente el gerente o los administradores no tienen esa capacidad de poder analizar información, entonces allí es donde pueden tener desventaja frente a otros competidores internacionales que sí van a usar la información y van a profundizar en información y convertir esa información conocimiento para poder potencializar sus negocios. ¿Algún otro aporte? Ok, listo. Entonces, les voy a dejar una actividad en el EVA que tiene que ver con un caso de internacionalización para que ustedes desarrollen esa actividad. Entonces, un momento.
Entonces miren el papel importante que juega digamos, ese aspecto relacionado con la inteligencia de mercados internacionales y lo que puede convertirse para una empresa que quiera buscar mercados a nivel internacional. Entonces, claro, ustedes pueden hacer una investigación de mercado. Entonces, claro, la empresa puede contratar a alguien ¿para qué? Para que haga investigación de mercado, pero hacer inteligencia de mercados internacionales no es contratar a alguien ¿para qué? Para que te haga el papel. Claro, sí lo puede hacer, pero eso te puede salir bastante costoso. Entonces, la empresa lo que hacen es decidir crear departamentos que tengan que ver con la inteligencia de mercado para siempre estar alerta de todo lo relacionado con lo que es alertas del mercado y de la forma como puede la empresa aprovechar oportunidades que otros no pueden estar visualizando. En un momento ya. Si quieren, vayan entrando a Leva para cuando yo suba el documento, ustedes lo tengan allí a la mano. Profesor, ¿en qué semana lo va a subir? En la semana 3, pero todavía no lo he activado. Un momento. O sea, es para que entren y ahorita entran a la semana 3 cuando ya se la active. Es un caso de cómo Pintuco se internacionalizó en el mercado andino. Entonces vamos a descargarla y ya se la voy a colocar en la semana 3.
momento. Ok, listo. Ahí en la semana 3 bueno, está el archivo que es caso Pintuco, de cómo logró internacionalizarse en el mercado andino la empresa Pintuco. Digamos que es una empresa que a nivel nacional es muy fuerte, ya una de las que lidera el mercado de este tipo de productos a nivel nacional, y ellos deciden, por el éxito que tenían a nivel nacional, buscar otros mercados, porque como una de las digamos que eh, uno de los objetivos que tiene una empresa cuando se internacionaliza es porque puede buscar mercados más atractivos, un mercado de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque una empresa puede decidir internacionalizarse porque quiere buscar un consumidor eh, más atractivo, un consumidor que tenga una mayor capacidad de compra o no. O puede decir, no, yo busco el mismo consumidor con las mismas características, pero lo que me interesa es aumentar el tamaño de mi mercado. ¿Qué quiere decir? Que ya mi mercado nacional, el mercado colombiano, se quedó pequeño. Lo que quiero es ampliar el mercado para poder así generar mayores ingresos y así generar mayores utilidades. Entonces, esas son dos causas por las cuales una empresa puede decidir internacionalizarse. Entonces, ahí explica las condiciones de cada uno. Entonces, vamos a abrirlo para que y les voy a subir lo que deben hacer. Ahí está el caso, te pueden ir leyéndolo para que lo vayan, o sea, descarguen y lo eh, vayan mirándolo allí. Entonces les voy a subir ahora el archivo que deben, o sea, los interrogantes que ustedes deben resolver. Y lo voy a dejar activo desde hoy hasta el próximo, o sea, hasta el lunes, al finalizar el lunes.
Ya pudieron descargarlo, ¿sí? El documento sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, ahí podemos, ahí pueden ir analizando algunas características de su internacionalización. Entonces ya les subo el archivo que deben desarrollar.
Ok, entonces ya le acabo de subir la actividad. Allí mismo en la semana 3, ahí abajito donde dice caso Pintuco, dice actividad, caso Pintuco. Entonces, tienen hasta el lunes, hasta las 12 de la noche, para poder subir la actividad. Entonces, no sé, ¿alguna duda, algún comentario adicional? Profe, el parte foro no, también profe, se debe todo claro. realizar. No, el foro lo oculté porque voy a hacerle algunas modificaciones, pero el foro lo activo en estos días para que lo desarrollen aquí hasta que hagamos el parcial. O sea, hasta el primer corte, ¿ya? Ah, vale, ok. Pues tengo que hacerle ahí unas modificaciones a ese foro, pero bueno. Pero igual sí lo vamos a hacer, pero yo les aviso cuando ya esté activo para que puedan desarrollar. Oyeron, listo. Entonces, la próxima clase vamos iniciamos resolviendo un poco o desarrollando un poco lo que es el caso Pintuco. O sea, cada quien va a dar un aporte relacionado a lo que él concibió como las respuestas que dio en relacionadas con ese caso, ¿oyeron? Entonces las tienen a la mano el próximo martes. Bueno, profe. Entonces que Listo, tengan profe. feliz fin de día. Bendiciones. Listo, profe. Que tenga buen día, Profe, nos vemos. profe. Gracias. Amén, Muchas igualmente, gracias profe. a ustedes. Gracias. Chao. Nos vemos.